El viejo letrero de neón del bar Miller's parpadeaba en la oscuridad, proyectando sombras rojas y azules sobre la calle vacía. Dentro, el lugar estaba casi desierto, salvo por un grupo sentado en la mesa del rincón más alejado. Sus risas eran tan fuertes que hacían temblar los vasos de cerveza barata en la barra. Katie Walsh limpió la barra por tercera vez en esa hora, intentando parecer ocupada. Los domingos por la noche siempre había poca gente, pero las propinas eran propinas, y necesitaba todos los créditos posibles. La universidad no iba a pagarse sola, y sus préstamos estudiantiles ya se acumulaban como platos sucios en el fregadero. Katie, la mesa 7 necesita otra ronda, gritó su gerente desde la cocina. Agarró una bandeja y se dirigió a la mesa de la esquina, zigzagueando entre mesas y sillas vacías. Al acercarse, pudo distinguir a los clientes con mayor claridad. No eran humanos, ni de lejos. 5 criaturas enormes estaban sentadas apiñadas en una mesa destinada a unas 4 personas normales. Eran alienígenas lúgubres, parecidos a dragones, cubiertos de gruesas escamas que brillaban entre el verde intenso y el bronce bajo la tenue iluminación de la barra. Cada uno debía medir al menos 2 metros, quizá más. Sus manos con garras sujetaban jarras de cerveza que parecían vasos de chupito. Katie había visto a muchos extraterrestres trabajando en Miller's. El bar era conocido por atender a cualquiera con créditos, sin hacer preguntas. Pero estos 5 eran diferentes. Mayores, llenos de cicatrices. El tipo de cicatrices que contaban historias de batallas, guerras y cosas que Katie ni siquiera podía imaginar. Otro caballero corpulento preguntó con voz firme. Regla número 1 para tratar con clientes extraterrestres. Nunca mostrar miedo, nunca faltar al respeto. El más grande, sentado a la cabecera de la mesa, asintió. Sus ojos eran de un dorado brillante, agudos e inteligentes. 5 más. Esta vez, algo fuerte. Estamos de celebración. 50 años desde el cielo quemado. Otro retumbó, levantando su vaso vacío. 50 años desde que deberíamos haber muerto. Todos rieron de nuevo, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que suelta la gente cuando ha sobrevivido a algo terrible y no puede creer que aún siga respirando. Katie empezó a recoger los vasos vacíos, apilándolos cuidadosamente en su bandeja. Había aprendido a moverse despacio con los Draerie. Eran guerreros por naturaleza, y los movimientos rápidos a veces despertaban sus reflejos de combate. Malo para el negocio, peor para la franquicia de su seguro médico. Fue entonces cuando lo vio. El líder se había arremangado un poco al alcanzar su vaso. En su enorme antebrazo, justo debajo del codo, había un tatuaje. No se parecía a los patrones tribales ni a las insignias militares que había visto en otros soldados alienígenas. Este era diferente. Intrincado, casi hermoso. Un círculo de estrellas rodeaba una luna creciente, y entre ellos se entretejían símbolos que Katie no reconoció. La tinta parecía vieja, descolorida por el tiempo, pero aún lo suficientemente clara como para ver cada detalle. Algo en ella le dio un vuelco el corazón. Conocía ese tatuaje. Sus manos empezaron a temblar, haciendo que los vasos tintinearan en la bandeja. ¿Estás bien, chico?, preguntó el líder de R.A., entrecerrando los ojos dorados con preocupación. Katie no podía dejar de mirarle el brazo. El patrón, esas estrellas específicas, esa luna creciente exacta. Lo había visto antes. Lo había visto cientos de veces de pequeña. Ese tatuaje, se oyó decir, con la voz apenas por encima de un susurro. En tu brazo. La mesa se quedó en silencio. Los 5 guerreros se giraron para mirarla. Katie tragó saliva con dificultad. De repente, se le secó la boca. Mi mamá. Mi mamá tiene un tatuaje exactamente igual. El cambio de atmósfera fue instantáneo. El aire se sentía pesado, cargado de algo que Katie no supo identificar. La jarra de cerveza del líder se le resbaló de la mano y golpeó la mesa con un fuerte golpe. La cerveza se derramó por todas partes,
pero nadie se movió para limpiarla. ¿Qué dijiste?, preguntó el líder lentamente, bajando la voz hasta convertirse en un peligroso estruendo. El instinto de supervivencia de Katie le gritaba que se callara, que se disculpara, que corriera. Pero no podía. Necesitaba saber. Mi mamá, repitió con más fuerza esta vez. Tiene el mismo tatuaje, el mismo diseño, la misma ubicación, todo. Lo he visto toda mi vida. El draer más grande se levantó de repente, y su silla chirrió contra el suelo. Con sus 2 metros de altura, Katie se alzaba sobre él. Los otros 4 lo seguían, moviéndose con una precisión impecable, como si lo hubieran hecho 1000 veces. El encargado de Katie empezó a acercarse desde detrás de la barra, probablemente dispuesto a detener la pelea que creía que estaba a punto de estallar. Pero el draer no atacó. En cambio, los 5 se llevaron el puño derecho al corazón al unísono. Inclinaron la cabeza ligeramente, sin apartar la mirada del rostro de Katie. Era un gesto de respeto, un profundo respeto, el que se reserva para la realeza, los héroes o los muertos. La bandeja de Katie se le resbaló de las manos. Los vasos se rompieron en el suelo, la cerveza se extendió formando un charco oscuro alrededor de sus zapatillas. Ella no se dio cuenta. El nombre de tu madre, dijo el líder, con la voz temblorosa. Sus ojos dorados estaban húmedos, brillando a la luz de neón de la barra. Dime el nombre de tu madre, por favor. El corazón de Katie latía con fuerza en su pecho. Diane. ¿Diane Walls? ¿Qué? ¿Qué hace esto? No pudo terminar. Las piernas del líder parecieron ceder. Se sentó pesadamente. Su corpulencia hizo crujir la cabina bajo su peso. Sus manos con garras le cubrieron el rostro. Sus hombros temblaron. El antiguo guerrero lloraba. Uno de los otros, más pequeño pero cubierto de más cicatrices, habló. Su voz era áspera como la grava al triturarse. El caminante de ceniza. Eres la hija del caminante de ceniza. No lo entiendo, dijo Katie, alzando la voz con pánico y confusión. ¿Qué es un caminante de ceniza? ¿Qué tiene que ver mi madre con todo? Interrumpió el líder, bajando las manos. Las lágrimas dejaron rastros limpios en el polvo y la mugre de su rostro escamoso. Tu madre tiene todo que ver con por qué estamos vivos, con por qué cualquiera de nosotros está vivo. Señaló los asientos vacíos a su alrededor. Y Katie se dio cuenta, con un escalofrío, de que no se refería solo a los 5 guerreros sentados allí. Hablaba de fantasmas, de los que no sobrevivieron. Siéntate, dijo con dulzura. Por favor, mereces saberlo. Mereces saber quién es realmente tu madre. Las piernas de Katie se movían en piloto automático. Se sentó en la mesa frente a ellos, con la mente dándole vueltas. Su madre callada y aburrida que trabajaba en correos, cultivaba tomates en el jardín y se quejaba de los impuestos de la propiedad. Esa Diane Walls de hace 30 años, empezó el líder con voz firme a pesar de las lágrimas. Tu madre salvó todo este sector del espacio de la aniquilación total. Caminó a través del fuego mismo para salvarme de una muerte segura. Nos enseñó a ganar una guerra imposible de ganar. Miró directamente a Katie a los ojos. Tu madre es la guerrera más grande que he conocido. Y la galaxia se esforzó mucho para que nadie supiera nunca de su existencia. El mundo de Katie se tambaleó. Todo lo que creía saber sobre su vida de repente le pareció una mentira. Creo, susurró, que será mejor empezar desde el principio. El guerrero Drahari asintió lentamente. Detrás de él, el representante de Katie cerró la puerta con llave. La historia iba a durar un buen rato. El líder respiró hondo antes de hablar. Se llamaba Borit, le dijo a Katie. Comandante Borit, érase una vez, antes de que todo cambiara. Hace 30 años, la galaxia ardía, empezó, con sus ojos dorados distantes, viendo cosas que Katie no podía imaginar. El enjambre Borex había venido de más allá del borde exterior. No sabíamos de dónde se originaron. Aún no lo sabemos.
Solo sabíamos que consumieron todo a su paso. Hizo una pausa, mientras sus dedos con garras trazaban patrones en la cerveza derramada sobre la mesa. Planetas, naves, civilizaciones enteras desaparecieron, convertidas en polvo y huesos. El enjambre no negociaba, no tomaba prisioneros, no quería territorio. Solo quería alimentarse. Katie escuchaba, con las manos apretadas en el regazo. A su alrededor, el bar de Miller se sentía de alguna manera más pequeño, como si las paredes se cerraran. El imperio Drahari nunca había perdido una guerra, continuó Borit. Y ahora había dolor en su voz. Éramos la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. Nuestros guerreros se entrenaban desde la infancia. Nuestra tecnología era avanzada. Nuestro honor era absoluto y estábamos perdiendo. Uno de los otros guerreros añadió con amargura. Borit asintió. Los Borg no luchaban con honor. No seguían las reglas. Se adaptaban a cada estrategia que usábamos, aprendían de cada batalla, evolucionaban más rápido de lo que podíamos contrarrestar. Nuestras tácticas rígidas, nuestras formaciones predecibles, nuestras honorables tradiciones de combate, todo lo que nos hacía grandes guerreros se convirtió en nuestra debilidad. Miró a Katie y ella vio algo en sus ojos que le revolvió el estómago. Vergüenza. Una vergüenza profunda y punzante. La Tierra acababa de hacer el primer contacto con la comunidad galáctica 6 meses antes de que los Borg llegaran a nuestras fronteras. Su gente era primitiva a nuestros ojos, apenas apta para el espacio. Sus armas eran propulsores químicos y pesca nuclear. Tosca, simple, ineficaz. Katie se irritó un poco ante eso, pero guardó silencio. El Consejo Galáctico decidió que la Tierra podría contribuir al esfuerzo bélico enviando observadores. Les llamaban coaching cultural. En realidad, solo eran sujetos de prueba. El Consejo quería ver si los humanos podían sobrevivir a un combate real antes de invertir recursos en mejorar su especie. La voz de Borita bajó un poco. Asignaron a una chica humana de 19 años a mi batallón. Una marine, dijeron. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Todo lo que vi fue a esta criatura diminuta y frágil de piel suave y dientes sin filo. Sin garras, sin escamas, sin armadura natural alguna. Su nombre era Diane Walls. Katie contuvo la respiración. Escuchar el nombre de su madre en ese contexto le pareció surrealista, como si alguien le estuviera diciendo que el cielo era verde. Me reí cuando llegó, admitió Borit, y un arrepentimiento genuino coloreó sus palabras. Todos lo hicimos. Medía quizás 1,65 metros, pesaba quizás 60 kilos, empapada. Llevaba un rifle que parecía demasiado grande para ella y una armadura que claramente no le sentaba bien. Otro guerrero, el de la cara marcada, habló. Le dije a Borit que moriría en una semana. Le di 3 días como máximo. Todos la subestimamos, dijo Borit en voz baja. El mayor error de nuestras vidas. Se recostó, y su enorme figura hizo que la cabina crujiera. Tu madre no habló mucho esas primeras semanas. Lo observaba todo, estudiaba nuestras tácticas, nuestras formaciones, nuestros protocolos. Hacía preguntas constantemente. ¿Por qué atacamos al amanecer? ¿Por qué anunciamos nuestra presencia antes de entrar en combate? ¿Por qué luchamos en línea recta? Pensábamos que era estúpida, dijo el guerrero marcado. Eran principios militares básicos, constantes universales de la guerra, o eso creíamos. Borit cogió su cerveza fresca y se bebió la mitad de un trago. La batalla del cielo abrasador ocurrió 6 semanas después de que tu madre se uniera a nosotros. Nos desplegaron en Cares, un mundo volcánico en la frontera. Inteligencia decía que una pequeña fuerza de exploración de vórtices se había establecido allí. Se suponía que debíamos eliminarlos y asegurar el planeta. Su mano se apretó contra el cristal. Era una trampa, la mayor emboscada de la guerra. 5.000 soldados de vórtice nos esperaban. Nosotros teníamos 300. Katie hizo los cálculos mentalmente y sintió náuseas.
Nos atacaron al amanecer, justo cuando preparábamos nuestra formación matutina. El protocolo estándar dictaba que defendiéramos las posiciones elevadas y defendiéramos hasta que llegaran los refuerzos. Así que eso hicimos. Luchamos con honor, con disciplina, con todo lo que nos habían entrenado. Y morimos, dijo el guerrero con cicatrices con sequedad. Uno a uno, morimos siguiendo nuestros valiosos protocolos. La voz de Bora apenas se oía ahora. Vi cómo mis soldados eran destrozados. Los Borg estaban por todas partes, coordinados a la perfección, explotando cada hueco en nuestra formación. No podíamos retirarnos sin romper el código de honor. No podíamos adaptar nuestras tácticas sin violar la doctrina militar. Estábamos atrapados por nuestras propias tradiciones. Tu madre presenció todo esto desde su posición de observadora. Se suponía que debía quedarse atrás, tomar notas e informar al comando terrestre. Ese era su trabajo, nada más. Miró directamente a Katie, y sus ojos brillaban con una fiereza y orgullo. Dijo dos palabras que lo cambiaron todo. Dijo, al diablo con esto. A pesar de la tensión, Katie casi sonrió. Sonó. Con el hombro, lanzando al alienígena por la habitación. Su mano izquierda agarró a la niña. Su mano derecha agarró al niño. Ambos niños eran tan ligeros que pudo levantarlos fácilmente a pesar del volumen de su armadura. Los tengo, dijo con voz suave a pesar del caos que lo rodeaba. Ahora están a salvo. Los rayos de energía comenzaron a volar de nuevo. Los guardias del consejo se habían recuperado del shock y disparaban contra el intruso demente que acababa de asaltar su puesto y robar la ofrenda. Jake les dio la espalda para proteger a los niños, dejando que los escudos de su armadura recibieran los impactos. Los impactos lo hicieron caer sobre una rodilla, pero los mantuvo agarrados. «Deténganlo». La voz de Belker se quebró de rabia y pánico. La ofrenda debe completarse. El devorador debe ser alimentado. Jake buscó con la mirada una salida. Todas las puertas estaban selladas. Las luces rojas de emergencia parpadeaban. Más guardias entraban en masa en la cámara. Estaba rodeado y no tenía a dónde escapar. Tras él, sentía el aire frío que subía desde la puerta abierta hacia la prisión del devorador. Esa oscuridad parecía atraerlo, hambrienta y paciente. Los niños hundieron el rostro en su armadura, sus pequeños cuerpos temblando de terror. Jake sentía sus corazones latir con fuerza a través de los sensores de su traje. Eran tan pequeños, tan frágiles, y todas las armas de la habitación les apuntaban. Jake tomó una decisión en un instante. Solo había una salida, solo una puerta sin sellar. Los guardias se acercaban por todos lados. Las armas de energía se preparaban para otra descarga. En segundos, todos estarían muertos. Emily, dijo Jake con calma, dile al comando de la Tierra que siento el incidente diplomático. Jake, ¿qué haces? No respondió. En cambio, activó los propulsores de su armadura y se lanzó hacia atrás, directo hacia esa puerta abierta, hacia esa oscuridad imposible, hacia la prisión del devorador. Los niños gritaron. Los miembros del consejo gritaron. La voz de Belker se elevó por encima de todos, chillando órdenes. Pero Jake ya se movía, ya estaba decidido. Envolvió a los dos niños con su cuerpo acorazado, protegiéndolos lo mejor que pudo, y se sumergió en la oscuridad. Las enormes puertas se cerraron de golpe tras ellos con un sonido como el techo de una tumba. Lo último que Jake escuchó desde la cámara fue la voz de Belker, fría y definitiva. El humano se ha suicidado ofreciéndose a ambos. Que el devorador se apiade de su alma insensata. Entonces solo hubo oscuridad. Y en algún lugar de esa oscuridad, algo enorme comenzó a moverse. La oscuridad era absoluta. No era solo la ausencia de luz. Era algo más. Algo que parecía presionar contra la armadura de Jake como un peso físico. La visión nocturna de su casco se encendió automáticamente, pero por un momento no mostró nada más que una oscuridad infinita en todas direcciones.
Entonces sus sistemas se ajustaron y a Jake se le cortó la respiración. La cámara era enorme, más allá de lo que había imaginado. El telémetro de su casco ni siquiera podía encontrar las paredes más lejanas. El techo desapareció en algún lugar alto, perdido en sombras que sus sensores no podían penetrar, y el suelo se extendía ante él como un páramo. Huesos por todas partes, miles y miles de huesos. Cubrían el suelo como nieve apilada en montones contra antiguos pilares de piedra. Huesos pequeños, huesos de niños. 3000 años de ofrendas, todos terminando aquí, en este terrible lugar. Jake sintió que se le revolvía el estómago. Cada uno de esos diminutos esqueletos había sido un niño vivo que respiraba alguna vez. Cada uno había estado aterrorizado. Cada uno había muerto solo en la oscuridad. Miró a los dos niños que aún se aferraban a su pecho. Estaban completamente en silencio ahora, paralizados por el miedo. Sus grandes ojos reflejaban el tenue brillo de la pantalla de su casco. Los labios del niño se movían, pero no salía ningún sonido. Su hermana había enterrado su rostro contra la armadura de Jake, tratando de bloquear todo lo que los rodeaba. «Oigan», dijo Jake en voz baja, arrodillándose. Los depositó con cuidado sobre un trozo de suelo de piedra relativamente despejado. «Mírenme. Miren aquí». El chico logró enfocar la placa facial de Jake. A través de la sección transparente, pudo ver su rostro. Ver sus ojos. Ojos humanos. Distintos a los de los miembros del consejo que los habían condenado. Distintos a los de los guardias que los habían empujado a la muerte. «No voy a dejar que nada les haga daño», dijo Jake. «Es una promesa. ¿Entienden?» El chico asintió levemente. Su hermana se asomó desde donde había escondido el rostro. «Bien. Ahora, necesito que ambos se queden aquí, detrás de este pilar. No se muevan. No hagan ruido. ¿Pueden hacer eso por mí?» Asintieron de nuevo. Sus movimientos eran pequeños y asustados. Jake los ayudó a acurrucarse detrás de una columna de piedra caída. Luego se levantó y se giró hacia la oscuridad que se extendía ante ellos. Los sensores de movimiento de su armadura emitieron de repente una advertencia. Movimiento, algo grande, algo que se dirigía hacia ellos entre las sombras. Jake levantó su rifle y activó las luces principales de su casco. 2 rayos de luz blanca brillante atravesaron la oscuridad, iluminando lo que se avecinaba, y la sangre de Jake se heló. El devorador emergió de las sombras como una pesadilla hecha carne. Medía 3 pisos de altura, su cuerpo cubierto de escamas que brillaban con un profundo azul medianoche. 6 patas, cada una gruesa como un tronco de árbol, sostenían su enorme estructura. 4 brazos se extendían desde su torso, terminando en garras que parecían lo suficientemente afiladas como para cortar acero. Y los ojos tenían demasiados ojos. Cubrían su cabeza en un racimo, cada uno brillando con una inquietante luz plateada. La boca de la criatura se abrió, revelando hileras de dientes cristalinos. Cuando rugió, toda la cámara se estremeció. Polvo y pequeños huesos llovieron desde arriba. El sonido era tan profundo, tan primitivo que Jake lo sintió en los huesos. Los amortiguadores de audio de su armadura se activaron automáticamente para proteger su audición. A través de los pies de su casco, Jake supo que el consejo lo estaba observando. Cámaras ocultas por toda la prisión lo transmitían todo. Esperaban que muriera rápido. Esperaban que el devorador lo destrozara en segundos. Casi podía oír sus satisfechos pensamientos. Otro héroe insensato muerto. Otro problema resuelto. La respuesta de Jake fue abrir fuego. Su rifle ladró en la oscuridad. Los destellos de la boca del cañón iluminaron la recámara como un rayo. Las balas perforantes impactaron en la piel del devorador. La criatura rugió de cicatrices. Habló. Se llamaba Tax. Recuerdo esa noche. Nos reunimos en las ruinas de un antiguo templo en Cares. Los 12 que sobrevivimos. Las manos de Diane aún estaban vendadas, añadió Krent. Las quemaduras eran graves.
El médico dijo que necesitaría injertos de piel, que tal vez perdería la función de algunos dedos. Tenía un dolor constante. Borit asintió lentamente. Le dije que el ritual dolería. El tatuaje se aplica con métodos tradicionales, agujas calientes y ceniza volcánica mezclada con nuestra propia sangre. Sin anestesia, sin analgésicos. El dolor forma parte del vínculo. Katie hizo una mueca. Y accedió. No lo dudó, dijo Borit, y había asombro en su voz incluso ahora. Se sentó, se desdobló las manos quemadas y extendió el brazo. Temblaba de fiebre y dolor, pero su voz era firme. Dijo, si ahora somos familia, hagámoslo oficial. Dax sonrió al recordarlo. El maestro del ritual le advirtió 3 veces que los humanos podrían no sobrevivir al proceso. Las agujas calientes, la mezcla de sangre, las propiedades tóxicas de la ceniza volcánica. Cualquiera de esas cosas podría matarla. Ella simplemente lo miró y dijo, entonces moriré con mis hermanos. Me parece bien. Katie sintió un nudo en la garganta. Esa obstinada determinación era pura Diane Walls. La había visto siempre que su madre lidiaba con clientes difíciles en correos o peleaba con las aseguradoras por facturas médicas. Ese núcleo de acero bajo la silenciosa fachada. El ritual duraba 4 horas, dijo Borit. 4 horas de dolor continuo. La mayoría de los guerreros Draer gruñen o rugen durante el proceso. Es lo normal. Tu madre mordió una correa de cuero y no emitió ni un solo sonido. Al terminar, Krent dijo, el maestro del ritual la declaró caminante de cenizas. La humana que camina entre el fuego y la ceniza y sale fortalecida. El nombre se le quedó grabado. Katie sacó su teléfono con manos temblorosas y repasó sus fotos. Encontró una del verano pasado, una barbacoa familiar en el patio trasero. Su madre estaba volteando hamburguesas con una camiseta sin mangas. El tatuaje era claramente visible. Les ofreció el teléfono a los guerreros. Lo he visto toda mi vida. Nunca supe qué significaba. Los 5 miraron la foto y Katie vio cómo sus expresiones se suavizaban. El dedo con garra de Borita se cernía sobre la pantalla, sin llegar a tocarla. Parece feliz, dijo en voz baja. Menos mal. Eso era lo que queríamos para ella. Cuéntame sobre la misión, dijo Katie, guardando el teléfono. El mundo colmena. ¿Qué pasó allí? Los guerreros intercambiaron miradas, intercambiando una comunicación silenciosa. Borit apuró el resto de su cerveza antes de hablar. El informe de la misión era simple: infiltrarse en el mundo de reproducción Borg, designado como Colmena 7. Llegar al nodo central. Colocar cargas de antimateria y extraerlas antes de la detonación. El alto mando calculó que necesitábamos al menos 50 soldados. Nos dieron 12. Porque éramos prescindibles, dijo Kren con amargura. La misión era real, pero no esperaban que tuviéramos éxito. Esperaban que muriéramos en el intento y que tal vez debilitáramos la colmena lo suficiente como para que una fuerza mayor terminara el trabajo. Tu madre miró los parámetros de la misión y se rió. Tax dijo, me reí de verdad. Ella dijo, 12 es perfecto. Si nos quedamos más, solo nos tropezamos. Borit se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Pasó 2 semanas planeando, no planes de batalla. Planes de batalla draarios. Planeaba como una humana. Estudió los patrones de comportamiento de los Borg, sus métodos de comunicación en la colmena, sus debilidades biológicas. Lo comparó todo con la historia militar de la Tierra. Nos hizo leer sobre algo llamado guerra de guerrillas. Krent se quejó. Antiguos conflictos terrestres. Vietnam, Afganistán. Pequeñas fuerzas derrotando a otras más grandes mediante tácticas poco convencionales. Iba en contra de todo lo que sabíamos. Borit dijo que nos había dicho que necesitábamos volvernos invisibles, escondernos entre el enemigo, fingir ser algo que no éramos. Katie intentó imaginar a esos enormes y orgullosos guerreros merodeando, y parecía imposible.
Tu madre nos diseñó disfraces. Tax explicó. Los Borg usaban especies esclavizadas para trabajos manuales. Nos cubríamos con gel biomimético que enmascaraba nuestro olor y nuestras señales térmicas. Nos encorvábamos para parecer más pequeños. Llevábamos collares que nos daban descargas eléctricas de verdad si nos salíamos de la norma. Durante 6 semanas, vivimos como esclavos en esa colmena, dijo Borit, y el dolor en su voz era intenso. Nos golpearon, nos dejaron morir de hambre, nos obligaron a transportar desechos y a cuidar larvas Borg. Cada día, a cada hora, quería rugir y luchar para morir con honor en lugar de vivir en la vergüenza. Tu madre nos mantuvo cuerdos, dijo Kren. Cada noche, cuando los Borg creían que dormíamos, nos susurraba. Recuérdanos por qué estábamos allí. Cuéntanos historias sobre la Tierra, sobre humanos que soportaron cosas peores y sobrevivieron. Habló de prisioneros de guerra que pasaron años en cautiverio y regresaron a casa, de esclavos que se liberaron, de desvalidos que obtuvieron victorias imposibles. Nos hizo creer que podíamos lograrlo, añadió Tax. No como guerreros Dry, sino como algo nuevo, como unidad. La expresión de Bora se endureció. Plantamos las cargas de antimateria durante esas 6 semanas. Pequeños componentes introducidos de contrabando en cargamentos de comida, ocultos en contenedores de basura, camuflados como equipos averiados. Tu madre los ensamblaba a mano en plena noche, trabajando en total oscuridad porque incluso una linterna nos delataría. La noche antes de la detonación, las cosas salieron mal, dijo Kren con gravedad. Un supervisor Borg descubrió a uno de nuestros protegidos. La colmena entró en confinamiento. Todos los esclavos debían ser ejecutados para evitar sabotajes. El corazón de Katie latía con fuerza. ¿Qué hizo? Improvisó, dijo Borit simplemente. Agarró un cable de alimentación con corriente y lo conectó al grupo neuronal Vortex más cercano. La sobrecarga eléctrica interrumpió la comunicación de su colmena. En el caos, nos gritó que corriéramos. Nos abrimos paso hasta el nodo central. Tax dijo, no más escondites. No más simulacros. 12 guerreros contra miles. Tu madre lideró la carga y nosotros la seguimos. Ella armó las cargas manualmente mientras nosotros manteníamos la línea. Borit continuó. El temporizador se dañó en el combate. Tenía que seguir con él. Mantener la secuencia de detonación funcionando manualmente. Nos ordenó evacuar. Kitty sintió frío por todas partes. Se quedó atrás. Todos nos negamos a irnos. Krent dijo con firmeza, la unidad del fuego no abandona a los suyos. Si ella moría, nosotros moríamos. Discutió con nosotros durante 30 segundos, dijo Borit. Luego sonrió y dijo, bien, pero si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera. Recalibró las cargas para darnos 4 minutos en lugar de 30. 4 minutos para escapar. 12 entraron en esa cámara central, dijo en voz baja. 6 lograron salir. Los demás mantuvieron la línea para que pudiéramos escapar. Murieron como guerreros, como hermanos. Se le quebró la voz. Tu madre llevaba a Tax y a Krent a la espalda, uno en cada hombro. Ambos estaban gravemente heridos, apenas conscientes. Recibió 4 disparos durante la extracción. 2 en la pierna, uno en el hombro y otro en el costado. Siguió corriendo, dijo Krent, con la voz ronca por la emoción. 29 kilómetros a través de territorio hostil hasta el punto de extracción. Dejaba un rastro de sangre. Podíamos oír la persecución tras nosotros. No se detuvo, no aminoró el paso. Cuando llegamos a la nave, se desplomó. Borit dijo que el médico dijo que debería haber muerto solo por la pérdida de sangre. Pero permaneció consciente el tiempo suficiente para asegurarse de que todos estuviéramos a bordo, todos contados. Entonces finalmente se desmayó. Se acabaron los hechos. Despertó 3 días después en un hospital militar. Y lo primero que preguntó fue si habíamos sobrevivido. Katie se secó las lágrimas. 6 de 12.
La mitad de ustedes murió. La mitad de nosotros sobrevivimos. Borit corrigió con suavidad. Gracias a ella. Y la misión fue un éxito. El mundo colmena se derrumbó. El enjambre Borgs perdió su principal centro de reproducción. Cambió el curso de toda la guerra. Miró a Katie con esos antiguos ojos dorados. Tu madre es una heroína, Katie. La heroína más auténtica que he conocido. Los 6 le debemos la vida. La galaxia le debe miles de millones de vidas. Entonces, ¿por qué trabaja en una oficina de correos?, exigió Katie, con la ira creciendo en su pecho. ¿Por qué no hay una estatua suya en algún lugar? ¿Por qué nadie sabe su nombre? La expresión de Bora se volvió oscura y peligrosa. Porque después de la misión, el Consejo Galáctico descubrió lo que una humana podía lograr. Y en lugar de celebrarla, decidieron poseerla. La temperatura en el bar pareció bajar 10 grados. Katie observó cómo los 5 guerreros Draer se tensaban. Sus cuerpos se ponían rígidos con una rabia apenas contenida. Las garras de Bora se clavaron en la mesa de madera, dejando profundos arañazos en la superficie. 2 semanas después de la misión al mundo colmena, tu madre seguía en el hospital recuperándose. Borit comenzó, con voz tensa y controlada. Había sobrevivido a 3 cirugías. El médico dijo que necesitaría meses de fisioterapia para volver a caminar con normalidad. Tenía 20 años. Katie, todavía prácticamente una niña. Hizo una pausa, recuperándose. Fue entonces cuando llegaron. La División de Inteligencia del Consejo Galáctico. 5 agentes con trajes caros y documentos clasificados. Pasaron de largo por delante de seguridad, de nosotros, y entraron en su habitación de hospital como si fueran los dueños del lugar. Krent dio un puñetazo en la mesa, haciendo que las gafas saltaran. Estábamos de guardia afuera. Nos dijeron que nos fuéramos. Dijeron que era un asunto oficial del Consejo y que no teníamos jurisdicción. Nos negamos, obviamente. Tax añadió, tu madre era la unidad. Nuestro vínculo supera cualquier autoridad gubernamental. Amenazaron con arrestarnos. La risa de Bora fue amarga. Diane oyó la conmoción y nos llamó. Estaba sentada en la cama, con aspecto diminuto y frágil, con todos esos tubos médicos adheridos. Los agentes del consejo la rodeaban como buitres acechando a su presa. Katie se sintió mal. ¿Qué querían? Querían reclutarla. Borit dijo que el agente principal era un Centauri llamado Kilex. Ojos fríos, voz aún más fría. Le dijo a Diane que su desempeño durante la guerra había sido excepcional y que el Consejo tenía oportunidades especiales para alguien con sus habilidades únicas. Oportunidades especiales. Kren escupió como si esa frase no fuera venenosa. Borit asintió. Kilex lo explicó claramente. La querían para operaciones encubiertas, asesinato, sabotaje, guerra psicológica, misiones de infiltración que requerían a alguien con capacidad de pensamiento impredecible, que pudiera operar sin honor ni conciencia cuando fuera necesario. Dijo esas palabras con exactitud, con la voz temblorosa de ira. Sin honor ni conciencia, como si eso fuera algo bueno, como si poder abandonar la moral la hiciera valiosa en lugar de peligrosa. Katie apretó los puños. ¿Qué dijo mi madre? Les dijo que no. Borit simplemente, con mucha educación, con mucha firmeza, dijo que había cumplido su condena, había cumplido con su deber, y que ahora quería volver a casa, a la tierra. Les agradeció la oportunidad y les pidió que se fueran. Fue entonces cuando Ki le sonrió. Kren dijo con tono sombrío, nunca olvidaré esa sonrisa. Le dijo que su contrato con la Fuerza de Defensa Galáctica no expiraba hasta dentro de 18 meses. Legalmente, seguía siendo propiedad militar. ¿Propiedad? Gruñó Borit. La llamaban propiedad. La expresión de tu madre no cambió. Tax dijo, solo miró a Kilex y dijo, entonces cumpliré mi contrato cumpliendo con las tareas habituales, presentando informes y entrenando reclutas. Lo que hagan los soldados normales, pero no mataré por ti en las sombras. Borit se recostó,
con la mirada distante. Kiyak dejó de sonreír. Dijo que el Consejo no estaba haciendo una solicitud. Dijo que la Tierra seguía siendo un miembro en periodo de prueba de la civilización galáctica. Si la humanidad quería conservar su independencia, sus derechos comerciales, su territorio, la Tierra debía contribuir con bienes valiosos al bien común. Katie sintió un escalofrío que le recorría el pecho. Amenazó a la Tierra, a todo el planeta. No directamente, dijo Borit, pero la implicación era clara. Cooperen o el estatus de la Tierra en la comunidad galáctica sería reconsiderado. Tu madre lo comprendió de inmediato. Estaban usando a toda su especie como palanca. Nos miró. Entonces, dijo Krent en voz baja. Todos estábamos allí de pie, inútiles. Nuestro vínculo de unidad no significaba nada contra la autoridad del Consejo. No podíamos protegerla de esto. ¿Qué pasó después?, preguntó Katie, aunque una parte de ella no quería saberlo. La expresión de Bora se suavizó ligeramente. Tu madre pidió 24 horas para pensarlo. Kilix aceptó y se fue. En el momento en que esos agentes. Cuando se fueron, Diane nos miró y dijo, necesitamos un plan, uno de verdad, porque no me convertiré en su asesina. Y no voy a dejar que la Tierra sufra por mi culpa. Todavía sé. Estaba recuperando de una cirugía mayor, dijo Tax, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todavía tomaba analgésicos. Todavía tenía vendajes que cubrían la mitad de su cuerpo, y ya estaba elaborando una estrategia. Hablamos toda la noche, continuó Borit. Diane expuso el problema con lógica. El Consejo la quería porque representaba la prueba de que los humanos podían ser valiosos militarmente. Una humana había logrado lo que 50 guerreros Drahari entrenados no pudieron. Si se corría la voz sobre su éxito, la Tierra se vería inundada de ofertas de reclutamiento. Toda su especie sería reclutada como soldados, asesinos, tropas de choque. A Katie se le revolvió el estómago. Convertirían a toda la humanidad en armas. Exactamente, dijo Borit. O peor aún, otras facciones podrían considerar a los humanos demasiado peligrosos y abogar por su extinción antes de que pudieran convertirse en una amenaza. Diane entendía la galaxia mejor que la mayoría de los políticos. Sabía que los humanos estaban en la cuerda floja. ¿Y qué hiciste?, susurró Katie. Krent sonrió con tristeza. Simulamos su muerte. Las palabras flotaron en el aire como humo. Fue idea de Diane, dijo Borit. Simple, elegante, una locura total. Y tenía que ser infalible porque si alguien descubría el engaño, todos seríamos ejecutados por traición. El hospital tenía un crematorio, explicó Tax, para los soldados que morían sin familias que los reclamaran. Tu madre tenía acceso a la base de datos médica porque las enfermeras confiaban en ella. Encontró a una desconocida, una mujer humana que murió en un accidente de transporte 3 días antes. Aproximadamente la misma edad, el mismo tipo de cuerpo. Simulamos un accidente, dijo Borit, bajando la voz. Hicimos que pareciera que Diane tuvo una reacción grave a sus medicamentos. Un shock anafiláctico que le provocó un paro cardíaco. El momento tenía que ser perfecto. Tarde en la noche, el personal médico, un caos en la respuesta a emergencias. Katie sintió lágrimas correr por su rostro otra vez. Mataste a tu propia hermana de la unidad. Era la única manera de salvarla, dijo Kren con firmeza. El cuerpo de la desconocida fue identificado como Diane Walls. Celebramos un funeral 3 días después, con todos los honores militares. Los agentes del Consejo asistieron. El propio Kileix pronunció un panegírico sobre su sacrificio por la paz galáctica. Nos quedamos allí observándolos, dijo Tax, con la voz cargada de emoción. Viéndolos fingir duelo mientras sabíamos que solo estaban enojados por la pérdida de un activo valioso. Me costó todo lo que tenía no destrozarlos. Lo más difícil fue después de que Borit continuara. Tuvimos que venderlo por completo. Hicimos el duelo públicamente.
Nos emborrachamos y contamos historias sobre Diane en todos los bares que nos quisieron. Nos aseguramos de que todos supieran que Aswalker estaba muerto. Mientras tanto, Krent dijo que la verdadera Diane estaba en un contenedor de carga en un transporte civil que regresaba a la Tierra con una identidad falsa. A Katie le daba vueltas la cabeza. ¿Cuánto tiempo tuvo que esconderse? 2 años de incógnito. Borit respondió. No podía contactar con su familia, no podía usar su nombre real, no podía acceder a registros ni beneficios militares. Trabajaba en empleos que le pagaban dinero, se mudaba constantemente, vivía como un fantasma. Le enviábamos dinero cuando podíamos, añadió fax. Créditos imposibles de rastrear por canales secretos. No era mucho, ciertamente no suficiente para lo que había sacrificado. Después de 2 años, el periodo de prueba de la Tierra terminó, dijo Borit. La humanidad obtuvo la condición de miembro de pleno derecho en la civilización galáctica. La influencia del Consejo desapareció. Diane finalmente pudo resurgir, pero tenía que ser inteligente. Cambió legalmente a su nombre real, explicó Krent. Creó un rastro documental que demostraba que había estado trabajando en empleos civiles en la Tierra todo el tiempo. Según los registros oficiales, nunca había abandonado el planeta, nunca había servido en el ejército, nunca había luchado en la guerra. ¿Pero qué hay de ti?, preguntó Katie, mirando a cada guerrero por turno. ¿Qué te pasó después de que la ayudaste a fingir qué? La muerte. La expresión de Bora se tornó sombría. El Imperio Drahari no tolera el fracaso. Habíamos perdido un valioso recurso humano, al menos hasta donde ellos sabían. Nos despojaron de nuestros rangos. Nos revocaron los honores militares. Nos cancelaron las pensiones. Nos convertimos en parias, dijo Tax rotundamente. Guerreros deshonrados. No podíamos regresar a casa sin enfrentarnos a un tribunal militar. Así que nos convertimos en mercenarios, guardaespaldas, contratistas de seguridad, lo que fuera que nos pagara lo suficiente para sobrevivir. Lo dejaron todo, dijo Katie con la voz quebrada. Sus vidas enteras, su honor, su futuro, todo para proteger a mi madre. La unidad del fuego es eterna, dijo Borit simplemente, tocándose el tatuaje. Caminamos juntos por el fuego. Sangramos juntos. Sobrevivimos juntos. Nunca hubo ninguna duda sobre lo que hacemos. Krent asintió. Tu madre nos salvó la vida. Salvar la suya a cambio era lo mínimo que podíamos hacer. Durante 30 años, guardamos el secreto. Borit continuó. Hemos vivido vidas tranquilas, trabajado en empleos legítimos, nos hemos mantenido fuera del radar del Consejo. Nos reuníamos una vez al año para recordar a nuestros hermanos caídos y celebrar a los que sobrevivieron, incluyendo al que se supone que está muerto, añadió con una leve sonrisa. Katie se secó los ojos. ¿Lo sabe? ¿Sabe mi mamá que lo sacrificaste todo por ella? Nunca le dijimos el costo total. Borit admitió que ya tenía suficiente culpa, pero es inteligente. Estoy segura de que al final lo descubrió. ¿Y por qué ahora?, preguntó Katie. ¿Por qué estás aquí esta noche? ¿Por qué me cuentas todo esto después de 30 años de silencio? Los guerreros intercambiaron miradas sombrías. Porque ayer, dijo Borit lentamente, recibí un mensaje codificado de un antiguo contacto de inteligencia. Alguien ha estado haciendo preguntas, revisando viejos registros militares, cruzando bases de datos civiles en la Tierra con archivos de personal de tiempos de guerra. A Katie se le heló la sangre. Alguien la está buscando. El mensaje incluía imágenes de vigilancia de hace 2 semanas. Krent dijo que un hombre con traje gris vigilaba tu oficina de correos, seguía a tu madre hasta su coche y tomaba fotos. Vinimos aquí para advertirle, dijo Borit. Pero el destino te trajo a nosotros primero. El teléfono de Katie se rompió. Un mensaje. De su madre. Trabajando hasta tarde esta noche. No me esperes despierta. Te quiero. Algo en el mensaje le sonaba mal. Su madre nunca trabajaba hasta tarde los domingos.
Entonces, el escaparate del bar explotó. Hacia adentro, en una lluvia de cristales. Katie se desplomó al suelo mientras los cristales caían a su alrededor. El sonido de las ventanas al romperse se mezcló con los gritos de su gerente tras la barra. A través del caos, oyó el rugido de Borit, un sonido profundo y primario que le hizo vibrar los huesos. Figuras acorazadas entraron por la ventana rota, moviéndose con precisión militar. 6 de ellos, quizás 7, llevaban equipo táctico negro que parecía más avanzado que cualquier cosa que Katie hubiera visto en las películas. Sus cascos no tenían ranuras visibles para los ojos, solo superficies negras lisas que reflejaban las luces de neón del bar. «Que nadie se mueva», gritó uno de ellos, con la voz distorsionada por el altavoz del casco. «Seguridad del Consejo Galés, buscamos información sobre Diane Walls. Cooperen y nadie saldrá herido». Borit ya se había puesto de pie, colocándose entre Katie y los intrusos. Los otros 4 guerreros Draer lo flanqueaban, formando una muralla de músculos escamosos y apenas contenían la rabia. A pesar de su edad, a pesar de estar desarmados y superados en número, parecían absolutamente aterradores. «El humano está bajo nuestra protección». Borit gruñó. «Váyanse ahora y no los haremos pedazos». El agente principal rió, un frío sonido mecánico. 5 Mirks retirados contra las fuerzas especiales del Consejo. «Retírense, veteranos. Esto no te incumbe». Las manos de Katie temblaban mientras buscaba a tienta su teléfono, intentando llamar a su madre. Sus dedos no funcionaban bien. La pantalla estaba rota de cuando lo dejó caer, lo que dificultaba la visión. «Katie Walls», dijo el agente, girando su casco sin rostro hacia ella. 23 años, estudiante de un colegio comunitario, trabaja a tiempo parcial aquí. Hija de Diane Walls, residente actual del 2847 de Maple Street. Sabía dónde vivía su madre. «Tenemos algunas preguntas sobre el historial de servicio de tu madre», continuó el agente, con un tono informal, como si estuvieran teniendo una conversación normal. «Hay algunas inconsistencias que debemos aclarar. Ven con nosotros voluntariamente y esto no tiene por qué complicarse». «Ella no sabe nada». Borit gruñó. «Diane Walls es empleada de correos. Lo ha sido durante 25 años. Cualquier inconsistencia que creas haber encontrado son errores en tu base de datos». «Lo curioso de las bases de datos», dijo el agente. «A veces revelan patrones interesantes, como una mujer que supuestamente nunca abandonó la Tierra tiene los mismos marcadores de ADN que las muestras de tejido recuperadas de un hospital militar hace 30 años. Muestras de una soldado llamada Diane Walls que murió de un paro cardíaco». A Katie se le heló la sangre. Habían conservado las muestras médicas de su madre. Durante todos estos años habían conservado pruebas, excepto que la mujer que murió fue incinerada de inmediato. El operativo continuó. Sin autopsia, sin verificación. Muy conveniente. Y 6 guerreros Drahari que estaban presentes esa noche se fueron poco después. Krent se movió ligeramente, acercándose a Katie. Ella pudo ver cómo sus músculos se tensaban, preparándose para la violencia. «No estamos aquí para arrestar a nadie», dijo el agente, aunque su mano descansaba sobre lo que parecía un arma de energía en su cadera. «Solo queremos hablar, aclarar algunas dudas. Quizás la chica sepa dónde podemos encontrar a su madre ahora mismo. Así nos ahorraremos tiempo». Kitty finalmente consiguió que su teléfono funcionara. Ocultó el contacto de su madre, rezando para que contestara. El teléfono sonó 1, 2 veces. «No haría eso», advirtió el agente, levantando su arma. La llamada conectó. Katie abrió la boca para gritar una advertencia. «Hola, cariño». La voz de su madre llegó por el altavoz, tranquila y firme. «Ponme en altavoz, por favor». La mano de Katie tembló al pulsar el botón. La voz de su madre llenó el silencio del bar. «Supongo que son del consejo, caballeros»,
dijo Diane Walls como si preguntara por el clima. El casco del agente se inclinó ligeramente. Señora Walls. Qué oportuno. Le estábamos explicando a su hija que necesitamos hablar sobre algunas irregularidades en... Sé exactamente por qué está ahí. Diane la interrumpió. Por fin alguien hizo las comprobaciones correctas, encontró las muestras médicas, ató cabos. Tardó bastante. De verdad. Me lo esperaba hace años. Katie se quedó mirando el teléfono. La voz de su madre era diferente, seguía tranquila, pero con un filo que Katie nunca había oído, como acero envuelto en terciopelo. Tiene dos opciones, continuó Diane. Opción 1, deja a mi hija en paz, deja a mis amigos en paz y se va. Vendré mañana por la mañana sin querer. Hablaremos. Responderé a sus preguntas. Sin violencia, sin drama, todo bonito y oficial. Una opción 2, preguntó el agente. Hubo una pausa cuando Diane volvió a hablar. Su voz era absolutamente fría. La opción 2 es que amenace a mi hija una vez más y le recuerde porque el enjambre de vórtices aprendió a temer a la oscuridad. El agente se rió. Señora Walls, tiene 50 años. Trabaja en una oficina de correos. Aunque las historias sean ciertas, aunque realmente sea la legendaria As Walker, eso fue hace 3 décadas. Está jubilada. Es débil. Cualquier habilidad que tuviera, desapareció hace tiempo. Probablemente. Diane asintió amablemente. Supongo que lo averiguaremos. Katie, cariño, necesito que cierres los ojos durante los próximos 30 segundos. ¿Puedes hacer eso por mí? Mamá. ¿Qué? Cierra los ojos, cariño. Confía en mí. Katie cerró los ojos con fuerza. Oyó a Borit inhalar bruscamente. Señora, tenemos a su hija rodeada, dijo el agente, con la confianza ligeramente vacilante. Sea cual sea su plan, la puerta trasera del bar se abrió. Katie oyó pasos. Lentos, firmes, casuales. Buenas noches, caballeros, dijo Diane Walls, y ahora estaba en la habitación. Katie podía oír su voz tanto por teléfono como en persona. ¿Quería hablar? Hablemos. Katie abrió los ojos de golpe a pesar de la advertencia de su madre. Su madre estaba en la puerta con su uniforme de correos, pantalones azul marino, camisa azul claro con su etiqueta con el nombre aún prendida. Sostenía su lonchera en una mano y las llaves del coche en la otra. Se veía exactamente como siempre. Estatura promedio, cabello castaño canoso recogido en una práctica coleta, gafas de leer colgando de una cadena alrededor de su cuello. Parecía la persona más común y corriente de toda la galaxia. Los agentes la apuntaban con sus armas. Ya casi, ordenó el agente principal. Diane se detuvo, levantando las manos ligeramente. La lonchera colgaba de sus dedos. No estoy armada. Acabo de llegar del trabajo. Hoy tuve el turno de noche. En el suelo, con las manos detrás. De la cabeza. La cosa es así, dijo Diane conversacionalmente, sin moverse. De verdad que me jubilé. De verdad que trabajo en la oficina de correos. Clasifico el correo, ayudo a las ancianitas con los sellos, proceso solicitudes de pasaporte. Tengo un jardín, tejo, veo programas de cocina, ladeó ligeramente la cabeza. Pero también pasé 30 años preparándome para la posibilidad de que alguien pudiera encontrarme. 30 años entrenando, practicando, asegurándome de no ablandarme. Última advertencia, dijo el agente en el suelo ahora o la bolsa del almuerzo de Diane volaría por los aires. Golpeó el suelo entre los agentes y explotó, no con fuego, sino con una luz blanca cegadora y un sonido como un trueno, una granada aturdidora. Los ojos de Katie ya estaban cerrados, pero aún veía el destello a través de sus párpados. Los agentes no tuvieron tanta suerte. Lo que sucedió después tomó quizás 15 segundos, pero Katie lo recordaría por el resto de su vida. Escuchó a su madre moverse, no corriendo, sino fluyendo como el agua. Escuchó el sonido del impacto, cuerpo contra cuerpo. Escuchó armas cayendo al suelo.
Escuchó gruñidos de dolor y sorpresa. Escuchó esa misma respiración casual y constante que su madre siempre tenía cuando estaba concentrada en una tarea, como clasificar el correo, como arrancar malezas, como desmantelar soldados entrenados. Cuando la visión de Katie se aclaró, los 7 agentes estaban en el suelo. Ninguno estaba inconsciente, habría sido misericordioso. En cambio, estaban conscientes y con dolores muy específicos. Hombros dislocados, articulaciones hiperextendidas, puntos de presión que imposibilitaban el movimiento sin agonía. Diane estaba de pie en el centro de ellos, sin siquiera respirar con dificultad. Su uniforme de correos estaba apenas arrugado. Su etiqueta con su nombre seguía perfectamente recta. Miró a Borit y sonrió. «Hola, viejo amigo. Perdón por el desastre». El enorme guerrero Drahari tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Ask Walker», respiró. «No has perdido ni un paso». «Oh, he perdido varios pasos», dijo Diane modestamente, acercándose a Katie y ayudándola a levantarse. «Hace 20 años. Podría haber hecho eso en 8 segundos. Me estoy volviendo lenta con la edad». Mantuvo la cara de Katie, comprobando si tenía heridas. «¿Estás bien, cariño? ¿Alguno de ellos te lastimó?» Katie no podía hablar. Simplemente negó con la cabeza, mirando a esta mujer que era su madre, pero también, de alguna manera, una completa desconocida. Diane se volvió hacia los operativos que gemían en el suelo. «Bueno, querían hablar de irregularidades en mi hoja de servicio. Establezcamos algunos hechos. Sí, soy la Diane Walls que luchó en la guerra Borg. Sí, fingí mi muerte. Sí, estos 5 guerreros me ayudaron». Se acercó al operativo líder y se agachó junto a él. «Y sí, lo hice porque su consejo quería convertirme en una asesina. Querían usarme como arma y decidí que prefería estar muerta a convertirme en la herramienta de alguien. Cometieron traición», jadeó el operativo de dolor. «Yo asumí la supervivencia», corrigió Diane. «Y estos guerreros lo sacrificaron todo para protegerme. Perdieron sus rangos, sus honores, sus vidas enteras porque la unidad del fuego significaba más para ellos que seguir órdenes». Se puso de pie, dirigiéndose a todos ellos. «Esto es lo que va a pasar. Volverán con quien los envió y entregarán un mensaje. El caminante de cenizas está retirado permanentemente. No soy una amenaza. No soy un activo. No soy nada más que una madre que quiere vivir tranquila con su hija. El consejo no lo aceptará», empezó un agente. «El consejo lo aceptará», interrumpió Diane con voz áspera como un cristal roto. «Porque si no, revelaré toda la información clasificada que tengo sobre sus operaciones encubiertas, cada secreto sucio, cada misión ilegal, cada crimen de guerra que encubrieron». Sonrió amablemente. «He tenido 30 años para reunir seguros, documentos, grabaciones y pruebas que destruirían una docena de carreras políticas y provocarían al menos 3 incidentes interestelares». La sala quedó en completo silencio. «Así que díganles», continuó Diane, «que el caminante de cenizas está muerto. Que esa historia siga vigente. Que mi hija y yo vivamos en paz. Y a cambio, me callaré sobre todos los esqueletos que guardan en sus armarios». Miró a Borat. «Y díganles que estos 5 guerreros están bajo mi protección personal. Cualquier represalia contra ellos y cada secreto que tenga se hará público de inmediato». El agente principal logró asentir. «Oh, les entrego el mensaje». «Bien», dijo Diane alegremente. «Ahora, caballeros, probablemente deberían buscar atención médica». «Atención. Tuve cuidado de no causar daños permanentes, pero esas articulaciones van a doler durante unos días». Los ayudó a levantarse uno a uno con la misma delicadeza y eficiencia con la que ayudaba a los clientes mayores en la oficina de correos. Salieron cojeando por la ventana rota, apoyándose mutuamente. Cuando se fueron, Diane se volvió hacia su hija. Katie se quedó allí temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Tú, yo soy tu madre»,
dijo Diane con dulzura. Todo lo demás es historia. Todo lo demás es leyenda, corrigió Borit, acercándose para abrazarla. Los otros 4 guerreros se unieron. Sus enormes figuras empequeñecían a la pequeña mujer humana. Mis hermanos, dijo Diane en voz baja, y Katie percibió la emoción en su voz. Ha pasado demasiado tiempo. La unidad del fuego arde eternamente, dijo Borit. Diane se apartó y miró a Katie. Sé que tienen preguntas, como 1.000.000 de preguntas, y las responderé todas. Pero primero, tenemos que salir de aquí antes de que llegue la policía, y tengo que explicar por qué agredí a 7 agentes federales. Katie se secó los ojos y de repente rió, con un sonido ligeramente histérico. Trabajas en la oficina de correos. De verdad, dijo Diane sonriendo. Y es un buen trabajo. Excelentes beneficios, un plan de jubilación decente. Sigues siendo la humana más peligrosa de la galaxia, añadió Krent con orgullo. La expresión de Diane se tornó seria al mirar a su hija. Katie, sé que esto es mucho. Sé que debería habértelo dicho hace años, pero quería que tuvieras una vida normal. Quería que nunca supieras de la guerra, de la violencia, de todo eso. Pero ahora sí lo sé, dijo Katie en voz baja. Y quiero entender. Quiero saber quién eres realmente. Diane tomó las manos de su hija. Entonces hablaremos. Todas nosotras. Estos 5 guerreros también son tu familia. Lo supieras o no, son tus tíos, tus protectores, tu unidad. Miró a Borat. Y creo que es hora de que Katie aprenda lo que realmente significa ser la hija de Aswalker. Katie miró el tatuaje en el brazo de su madre, luego las marcas idénticas en los 5 guerreros Draar. ¿Puedo? Empezó, luego se detuvo. ¿Puedo conseguir uno también? Los ojos de Diane se abrieron de par en par. Katie, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, interrumpió Katie. Me has protegido toda mi vida. Estos guerreros sacrificaron todo por ti, por nosotros. Quiero ser parte de eso, parte de la unidad. Borit puso una enorme mano sobre el hombro de Katie. El ritual es doloroso, incluso peligroso. Sí, dijo Katie, mirando sus ojos dorados sin pestañear. Creo que puedo manejarlo. Soy la hija de un Aswalker, ¿verdad? Diane comenzó a llorar. Las primeras lágrimas que Katie había visto derramar a su madre. Sí, cariño. Lo eres. 3 semanas después, Katie Walsh estaba en el patio trasero de su madre con una camiseta sin mangas que mostraba el tatuaje reciente en su brazo. Las estrellas y la luna creciente aún lucían en carne viva. La piel que las rodeaba aún sanaba, pero era suya. Y ahora era Unity. Borit y los otros 4 guerreros estaban allí, junto con su madre, disfrutando de una barbacoa como hacían las familias normales. Excepto que esta familia había salvado la galaxia una vez, y nadie lo sabría jamás. Katie miró a su madre volteando hamburguesas, con un aspecto completamente normal y extraordinario a la vez. Mamá, gritó. Sí, cariño. Gracias por todo. Diane sonrió, con esa sonrisa tranquila que Katie había visto toda su vida. Siempre, cariño. Eso es lo que hacen las madres. Y en ese momento, Katie comprendió algo fundamental sobre los héroes. No siempre llevaban armadura, portaban armas ni se celebraban desfiles en su honor. A veces vestían uniformes de correos, cultivaban tomates y tejían bufandas. A veces eran simplemente madres que amaban a sus hijas lo suficiente como para caminar sobre el fuego. Y eso era lo más heroico de